Buenas tardes, Dios los bendiga. Aquí estamos en un nuevo encuentro de la Escuela de Familia de la Iglesia del Centro, este espacio en el cual aprendemos todos a ser mejores padres, esposos, abuelos, tíos, cuñados, todas las interacciones familiares habidas y por haber. Bueno, hoy vamos a hablar, estamos solitos con Vale, en este living, en un ambiente ya más íntimo, más personal. Queremos hablar acerca de atmósferas que bendicen a la familia. Cada tanto está bueno que nos preguntemos cuál es el aire que se respira en esta casa. Totalmente. ¿Sí? ¿Qué atmósfera, qué oxígeno, qué aire estamos respirando? Un aire de paz, de alegría, de acuerdo, o un aire tenso, ¿no? ¿Cuántas veces decimos el aire se corta con un cuchillo, ¿no? Porque hay una situación ahí muy tensa o de conflicto, o un aire de indiferencia puede ser. Qué olores también, ¿no? Cuando a veces uno llega y dice, uy, qué olor hizo una torta, qué rico ese olor, o ese olor podrido que hay acá, también entra dentro de esas atmósferas, ¿no? Muy bien, sí, queremos compartir algunos tips prácticos, obviamente todos fundados en los principios de la palabra del Señor, para crear una atmósfera de bendición. ¿Sí? Es interesante que Dios, antes de crear al ser humano, al hombre, a la mujer, a Adán y a Eva y a la familia, primero creó la atmósfera. Así es. ¿Sí? En Génesis, cuando uno ve el relato de la creación, Dios va creando progresivamente los cielos, la tierra, la naturaleza, crea el huerto del Edén, ¿no? Que es ese entorno, ese ecosistema ideal para que pueda florecer la vida humana en su plenitud. Las relaciones, ¿no? Y qué importante que nosotros también al crear un hogar, al formar una familia, como esposos o ahí en tu casa, como mamá, con tus hijos o como abuela o como papá, creemos también ese entorno, ese ecosistema de relaciones sanas. Así que queremos compartir algunas... Vieron que el aire tiene esa combinación exacta, ¿no? De oxígeno con hidrógeno. Bueno, no entendemos mucho de, no sería mi caso. de cuestiones de la atmósfera o del aire, pero se dan esas combinaciones químicas exactas para que florezca la vida, no solo la vida humana, sino que crezcan los árboles, las plantas. Bueno, ¿cuáles son esa combinación de elementos que tienen que darse en la atmósfera familiar para que podamos crecer de manera saludable? Primero, una atmósfera de gracia, ¿sí? Una atmósfera de gracia. La mejor definición de familia, que ya la hemos compartido en programas anteriores, la familia es el lugar en el que somos amados solo por ser. Sí, lo primero que tiene que respirarse en cualquier hogar es este sentido de acá puedo ser quien soy y soy aceptado, valorado, amado, no por mis logros, no por lo que haga o deje de hacer, sino simplemente por lo que soy. Soy hijo, soy amado, soy esposo, soy amado, soy esposa, soy amada, cualquiera sea la función o el lugar que ocupo en el núcleo familiar. Así es, no por portarme mal, no porque hago un berrinche, no porque me equivoco, voy a dejar de ser amado, te desheredo de la familia, sino que seguimos siendo familia, ¿no? Y es un poco la idea que queremos traer, ¿no? Y esta definición realmente nos encanta, porque a veces es como que premiamos cuando alguien se porta bien, te premiamos, sos más amado, más querido, más hijo, y cuando por ahí se porta mal, ¿no? Directamente supuestamente no hay regalos, no hay nada, porque eso no estaría dentro de esa familia. Entonces el hecho de que una persona se sienta amada, y no digo niño, porque a veces lo llevamos a la familia cuando uno es chiquitito, pero seas adolescente, adulto, aún cuando una esposa se siente amada por el hecho de solamente pertenecer a esa familia, o un esposo, se genera otra atmósfera, ¿no? Sí, la gracia es el amor incondicional, ¿no? Que no depende de una condición, de una situación, de un hecho, sino te amo porque sos mi hijo, sos mi hija, nada va a cambiar eso, te amo porque sos mi esposa, ahí quizás es donde más cuesta, ¿no? En ese vínculo perdurable, en ese pacto de amor, mira, te elegí y te vuelvo a elegir, y en cualquier relación llevándolo a cuestiones bien prácticas de la vida
cotidiana. Qué importante es que podamos expresar nuestros pensamientos y sentimientos con absoluta libertad, sin miedo a ser penalizados, ¿no? En este permiso que tenemos que tener todos en casa para decir, mira, me está pasando esto, esto es lo que siento, esto es lo que pienso. ¿Cuántas veces cuesta, no? Sí. Uy, si mamá me deja de amar o si papá me deja de amar, o aún en el vínculo conyugal, ¿no? No sé si lo voy a poder expresar delante de mi esposa, tengo vergüenza, tengo miedo, qué va a pensar, qué va a decir. Sí, o cuando uno por ahí lo expresa y en ese expresarlo pasa esto, ¿cómo vas a decirlo? Me acuerdo una vez un papá que llevaba a sus hijos al colegio y en un momento el nene le dice, no, porque vos nunca estás en casa y que esto y que lo otro, ¿no? Y empezó como a recriminar. Y me acuerdo que en una ronda de amigos hablando dice, pero ¿cómo mi hijo me va a recriminar eso? Si yo siempre estoy en casa, si siempre estoy con él, y salta un amigo y le dice, tenés razón, vos te matás laburando, ¿cómo? ¿No? Y me acuerdo que hablando con ellos le digo, pero pará, por ahí tu hijo está sintiendo para él que nunca está en casa, ¿no? Te quiere decir algo. Y en vez de tomarlo desde un lado totalmente negativo, por ahí es una oportunidad de cambio. Bueno, ¿qué me está diciendo mi hijo que por ahí yo no estoy escuchando? Y esto no significa que sea un mal papá, una mala mamá, no tiene que ver con eso, sino que hay algo que este nene quiso decir, bueno, en esta situación este papá dice que frenó el auto, lo retó, seguramente ese nene no va a querer volver a decir algo cuando lo está sintiendo, ¿no? Es un poco esto que queremos decir, o sea, no se dieron las condiciones o el nene se sintió en libertad de decirlo, pero en esa libertad de repente fue penalizado, ¿no? Entonces, seguramente dice, mejor no digo nada, y esto puede generar que crezca este nene continuamente diciendo, bueno, ¿para qué le voy a decir lo que siento si al final ellos no van a escuchar o me van a retar, ¿no? Y cuando eso puede ser una oportunidad de crecimiento, ¿no? Favorecer esa gracia, ¿no? Cuando puede ser, esto puede traer crecimiento a la familia, todo lo contrario, uno lo ve como un ataque a la identidad, un ataque a la personalidad, sí, en este caso del progenitor. Sí, ahí es muy importante que creemos en casa un marco de seguridad psicológica, ¿sí? Se conoce así a este concepto, a esta idea. En inglés es speak out, ¿no? Esto de poder decir las cosas y hablarlas sin miedo a reprimendas o que me tomen mal o que piensen algo negativo acerca de mí. Siempre se usan 3 ejemplos, ¿no? Para hablar de lo que es la seguridad psicológica, ¿no? Estamos viendo ahí la foto de esta doctora que forma parte de un equipo quirúrgico ahí en un quirófano, que no se acuerda qué tipo de anestesia tiene que darle ese anestesista al paciente y tiene miedo de preguntárselo al cirujano a cargo por miedo a quedar como un ignorante, claro, ¿no? ¿Qué va a pensar? Te regalaron el título y se calla sin darse cuenta que está poniendo en riesgo la vida del paciente. O ese copiloto, estamos viendo acá la imagen también, que por miedo a ser intrusivo o a que su opinión respecto a cómo tendría que calibrar ahí el volante del avión quede como una falta de respeto, ¿no? A ver, no vaya a ser cosa que el piloto principal de esta cabina tome mi pregunta como una intrusión, como una falta de respeto a su investidura de piloto principal. O el caso, estamos viendo acá la foto, este es un empleado novato, nuevito, ahí en una empresa que empieza a notar un montón de problemas dentro de ese negocio, cosas que no funcionan y por miedo a quedar como negativo, como mala onda, como pesimista, no habla esas cosas, ¿no? Y se calla, ¿no? Bueno, mejor me quedo en mi zona cómoda, no vaya a ser cosa que quede como el mala onda acá de este equipo de trabajo, ¿no? Son ejemplos de esto, ¿no? De una falta de seguridad psicológica en esos ambientes, llámese quirófano, llámese cabina de avión o llámese oficina de la empresa. No se ha creado ese marco, ¿no? Esa atmósfera de seguridad donde cada uno puede speak out, ¿no? Esto de hablar las cosas, expresarlas con libertad. Obviamente tiene que ver con la autoestima, ¿no? Cuando nuestra autoestima es baja o no tenemos una seguridad personal, interna primero, nos cuesta romper esos temores, ¿no? A quedar o como intrusivo, o como ignorante, o como
pesimista. Ahora, volviendo a la definición de familia, ¿no? La familia es el lugar donde soy amado simplemente por ser. ¿Cómo crear, ¿no? esa atmósfera de gracia, de libertad? Mira, acá nadie te va a retar por decir eso, acá nunca vas a quedar ni como negativo, ni como tonto, ni como tonta, ni como intrusivo. A veces esa libertad, ¿no? Respirar acá y se respira libertad. Claro. A veces se confunde lo que es la gracia con hacer cualquier cosa, ¿no? Dice, no, ¿cómo esto de la gracia, ¿no? Y la verdad que es un concepto totalmente errado, porque la gracia en realidad genera un marco de contención, genera ese marco de libertad dentro de ciertos límites, ¿no? Porque también el chico va creciendo, uno puede decir, bueno, expreso lo que siento de una manera totalmente maleducada, podríamos decir, pero uno de ahí también le ayuda a aprender, ¿no? Bueno, ¿cómo podría? Mamá, te odio porque me hiciste esto. Bueno, uno se podría enojar y decir, me lo está diciendo a mí, ¿cómo me dice te odio? Bueno, ¿qué te pasa? ¿Por qué me odias? Mira, ¿no sería mejor decir, mamá, esto me molesta? Entonces, en este marco de gracia, en esta atmósfera de gracia, uno va aprendiendo, ¿no? Es un proceso que se va dando. Sebi decía recién que a veces uno no puede hablar porque se siente menos o su personalidad por ahí está, podríamos decir, lastimada, ¿no? Pero al hablar de la familia, cuando uno empieza a trabajar todo esto, cuando uno empieza a generar esto, va ayudando a que esta personalidad se vaya haciendo cada vez más firme, ¿no? El saber quién es esta persona en la familia. Entonces no tiene temor de equivocarse. Es más, aun cuando se equivoca sabe que esta mamá o este papá o el abuelo o el que esté cuidando lo va a poder corregir. Entonces pues este marco de que uno puede ir diciendo lo que quiere de un lado totalmente respetuoso. Porque alguno nos mira y dice, che, ¿cómo que diga lo que quiera? Me va a mandar, por ahí me dice cualquier cosa y es irrespetuoso. Pero uno en esto va formando, ¿no? Y en esto de formar va trabajando la palabra de Dios, como dicen, bueno, es mejor que el que esté escuchando escuche algo suave, ¿no? De la boca de uno, no es decir, la Biblia dice esto, sino que se van dando estos parámetros de la gracia, ¿no? Sí, la libertad para que hagan preguntas. También. Me llama la atención Jesús, ¿no? Como en todo es el ejemplo supremo, ¿no? Como los discípulos, uno ve en los evangelios que los discípulos vivían diciendo barbaridades, corazonadas, cometiendo errores, Pedro, y aún preguntándole cosas. Ahora, ¿por qué no tenían vergüenza de ser así los discípulos? Evidentemente Jesús, como líder perfecto y lleno de gracia, había generado ese marco, esa atmósfera de seguridad psicológica donde los discípulos tenían permiso, aún para equivocarse. Pedro metió la pata 70.000 veces, ¿no? Y le preguntaban, maestro, ¿por qué no pudimos liberar a este chico endemoniado? No vaya a ser cosa que Jesús se enoje o nos tome como ignorantes. No, le preguntaban. Y si lo hacían es porque Jesús había atendido ese puente de gracia y había generado ese marco de seguridad psicológica. Qué importante en casa, ¿no? Sí, a veces... Como líderes, ¿no? Padres, Totalmente. ¿no? Somos los líderes. Esto obviamente aplica a cualquier ámbito de trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces nos toca trabajar en ámbitos donde, che, acá no, si meto un bocado, pregunto algo, me van a... porque no se da esa atmósfera. Y acá tiene, mira, mucho que ver con, por ahí, dos cosas importantes. Una, el adulto, cómo se siente. Porque si su estima está baja, si se siente menos... Sí, un líder inseguro genera un marco... Exacto. Aún puede generar de poca seguridad psicológica. Exacto, aún puede generar una competencia entre el hijo, ¿no? Me acuerdo de un papá que me decía, bueno, pero mi hija es mucho más inteligente que yo y me hace quedar como un tonto cada vez que me pregunta y yo no sé qué responderle. Y ahí viene la segunda, que a veces no se genera esto porque la persona tiene miedo de esas preguntas y él quedar como un tonto que no sabe qué responder. Sí, por eso esto en realidad va para todos, porque también es decir, no sé, la verdad que no lo sé. Por eso, como sistema, de nuevo, no tiene que ver la responsabilidad. Primera la tenemos los padres, ¿no? Como líderes del hogar, pero esto es recíproco, ¿no? Y de nuevo, la atmósfera la generamos entre todos, ¿no? Entonces, aún a veces hay que romper con ciertos patrones, no sé, acá en esta casa de estos temas no se habla porque hay tabúes generacionales que fueron pasando. Bueno, en algún momento eso hay que romperlo y decir, pará, sí, hablemos de esto. Si es un ambiente de gracia, podemos hablar de estos temas como estamos hablando de sexualidad y con libertad y, de nuevo, sin temor a ser penalizados o a quedar como desubicados o como la oveja negra o
Después muchos, gracia, ¿no? Amor exacto, incondicional. Después muchos dicen, che, pero no me habla mi hijo, sobre todo los adolescentes. Dicen, mi hijo adolescente no me habla, mi hija adolescente no me habla. Y cuando uno habla con el adolescente, dice, en mi casa no puedo hablar porque estos temas no se pueden hablar, porque si llego a hablar este tema, no sé, mi mamá me saca de casa o no está preparado el ambiente. Entonces la gracia es esta, es favorecedora aún de estos temas difíciles, ¿no? Que uno puede afirmar la palabra de Dios. A veces queremos que por ahí los hijos crezcan y sepan las cosas solos y uno no puede dejar de pensar que el marco para la verdad primeramente se da en nuestra casa, ¿no? Y que con estos temas difíciles que uno puede estar hablando, uno va afirmando verdad de Dios una y otra vez valores que nos llevan. Entonces la gracia se transforma en una atmósfera muy linda, que no tiene que ver con decir cualquier cosa, todo lo contrario, ¿no? De poder ir creciendo desde ese lado, bueno, tengo libertad para hablar y aún cuando esta persona habla, uno va transformando ese pensamiento también, que por ahí estaba errado, ¿no? Ayudándole a pensar de verdad como Dios quiere que lo hagamos. Muy bien, primer elemento entonces en este ecosistema familiar saludable, la gracia. Segundo, la fe, ¿sí? Una atmósfera de fe. Vamos a ver un videíto que creemos que ilustra a la perfección en lo que significa, ¿no? La fe, no entendida como dogma, como religión, como creencia, sino esto de siempre pensar lo mejor y proyectar lo mejor, tanto a nivel personal como en lo familiar. Vamos a ver el videíto. Entró en el colegio público, pero tan solo estuvo 12 semanas, porque al cabo de esas 12 semanas, el pequeño Tomás llegó a casa con una cartita que le dijeron en el colegio que solo se lo podía dar a su madre, que solo lo podía leer ella. Así que Tomás se lo entregó a su madre. Y Tomás, cuando se lo dio, no sabía lo que había, lógicamente. La señora Edison abrió la carta y la leyó. Y comenzó a llorar. El pequeño Tomás se quedó preocupado. ¿Qué pasa, mamá? ¿Qué pasa? Ella se recompuso y le dijo, Tomás, ¿sabes lo que escribe la carta? Lo que dicen, que eres un genio, y que ya la colegio no te puede enseñar más, que tengo que enseñarte yo. Bueno, y ahí empezó. Empezó a ser ella, la madre, la propia profesora. Así, poco a poco, hasta que Tomás, a los 11 años, devoraba la literatura, leía libros y leía libros. A los 12 ya empezó a emprender sus primeros caminos en pequeños proyectos, así poco a poco, hasta que ya empezó con la vida de ser un inventor. Bueno, a la edad de 24 años, la madre de Edison murió. Y Tomás, junto con sus hermanos, recogió las cosas y encontró aquel pedacito de carta que le había llevado cuando él era pequeño del colegio. Cuando abrió la carta, para recordar lo que su madre le había dicho, en ese momento Tomás fue quien lloró. Porque la carta no decía lo que su madre le había dicho. La carta decía, Tomás es un niño enfermo mentalmente. No le permitimos que vuelva al colegio. Eso es el coraje y la grandeza de una madre o de un padre. Ese es el coraje de poder ver más allá de las etiquetas. La grandeza que tenemos como padres consiste en ver la grandeza en nuestros hijos. Bueno, en este video vemos un claro ejemplo de lo que es un hogar en el cual se generó una atmósfera de fe, ¿no? En el ejemplo de la mamá de Thomas Edison, que decide crear lo mejor y profetizar lo mejor respecto a su hijo, ¿no? Es un claro ejemplo de lo que hoy se conoce como el efecto Pigmalión, ¿no? Que es el efecto Pigmalión. Está muy asociado a lo que son las profecías de autocumplimiento, ¿no? Quizás en las profecías de autocumplimiento es más el proceso interno de la persona. Un ejemplo clásico es la bolsa, ¿no? Sí, se sí. rumorea que van a subir estas acciones y entonces todos empiezan a comprar y terminan subiendo, pero por la retroalimentación interna de ese rumor y se termina cumpliendo, ¿no? Profecía de autocumplimiento. En el caso del efecto Pigmalión es más lo que un adulto, una persona en autoridad o significativa para alguien me dice, ¿no? Esto, una mamá que me dice, hijo, vos sos un genio, vos vas a lograr grandes cosas y el chico se lo cree. Sí, sí. ¿no? Sin importar el ambiente, ¿no? Seguro, de y lo que termina dicen. viviendo conforme a esos mandatos o esas profecías, en este caso positivas, pronunciadas, ya sean por una madre, un padre, un entrenador, un pastor, un líder, alguien a quien le asigno autoridad y lo que me está diciendo Sí, sí. no es cualquier cosa, ¿no? Y lo creo
Obviamente acá entra la fe, ¿no? Cómo Sí. cada uno lo recepciona, pero al hablar de una atmósfera de fe, es una atmósfera en la cual se dan estos efectos pigmaliones. Ojo, hay efectos pigmaliones negativos, ¿no? Totalmente. Así como están las palabras proféticas positivas, están las palabras proféticas negativas, las maldiciones, bueno, sos un inservible, nunca vas a poder, bueno, Sí, esas y la palabras fe- hirientes que los chicos las asimilan y después terminan comportándose de esa forma, no porque sean unos inútiles o unos inservibles, sino por todo lo que les dijeron y ellos lo creyeron, ¿no? Esto es fundamental, ¿no? Porque la fe en un punto tiene que ver con lo que va a venir. Y la mayoría de los padres a veces criamos con lo que sucede en el aquí y en el ahora, ¿no? Entonces por ahí el aquí y el ahora es una situación totalmente compleja. Tengo a mis hijos que por ahí estén drogas, el otro que es compleja su situación, el otro que no le va bien en el colegio. Entonces la fe lo que va haciendo va creando una atmósfera, ¿sí?, de creación, de vida, de algo totalmente diferente parados de este lado, ¿no? Entonces la fe tiene que ver con no pararme en lo que estoy viendo ahora, sino entender que esta es una situación pasajera y cuando, como la de Edison, ¿no? Que bueno, la situación es que lo habían echado del colegio, o sea, directamente porque supuestamente no servía. En la escuela lo veían como un tonto, como Exactamente. alguien con déficit de inteligencia, de aprendizaje. Ahora, la mamá lo vio con otros ojos, ¿no? Exactamente. Entonces, crear una atmósfera de fe en el hogar implica, bueno, que sea un sistema familiar en el cual todos nos vemos a través de los ojos de la fe, de los ojos de Dios, ver lo invisible, ¿no? Otro ejemplo bíblico clásico del efecto Pigmalión es el ángel que se le aparece a Gedeón, que estaba escondiendo la comidita, que se sentía el más débil de la familia más pobre, pero viene el ángel y le dice: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente, y activa en él esa valentía, que ya tenía, nada más que él se estaba viendo con otros ojos, con los ojos de su autodesprecio, de su miseria, de sus complejos. Ahora, tiene que haber alguien, ¿no?, que desate el poder de este efecto Pigmalión. Y en casa, bueno, ni que hablar, los padres tenemos que ser los profetas de nuestros hijos, y no tiene que ver solo con una cuestión mística, ¿no?, de recibir. Sí, no. La mamá de Thomas Edison, no sabemos si era creyente o no, pero fue una profeta que activó esto y decidió ver a su hijo a través de los ojos de la fe, ver lo que nadie veía, cuando en la escuela todos lo veían como un chico con problemas psicológicos de aprendizaje. No, vos vas a ser un genio. Y se transformó en el genio que hoy conocemos, ¿no? Está bueno también poder, desde este lado sí de la fe, ¿no?, también entender y orar, porque muchas veces hay revelación por eso, de Dios. Ni que hablar nosotros que tenemos la revelación de Dios. Claro, por eso digo, o sea, siempre es bueno hablar bien, porque es un concepto, Sí, ¿no? estamos profetizando. Exactamente. Ahora, en ese plano natural, nosotros tenemos la posibilidad de sumarle el plano sobrenatural de la revelación Cuando de Dios. Ahí está, ahí entra el plano también profético, aquello que Dios te muestra, que nos lo muestra a nosotros como padre, por eso la importancia de orar, la importancia de ver, bueno, cuál va a ser el propósito de mi hija, de mi hijo en este tiempo, ¿no? Porque desde ese lado, esta fe uno los va guiando para poder cumplir con ese propósito, ¿no? Desde este lado, obviamente positivo. Por eso es fundamental esto, no tiene que ver con la situación de ahora, sino que yo ya empiezo a creer esa atmósfera. Porque en el caso de Thomas Edison, lo que hubiese pasado si la mamá se quedaba con eso, seguramente se iba a ir del colegio y no le iba a enseñar nada. Por ahí lo ponía a hacer, no sé, a que sea carpintero, por decir, bueno, porque no le daba la cabeza y no porque algún carpintero no le dé la cabeza, ¿no? Pero digamos para lo que después fue, sino que siguió estudiando de una manera diferente. No tiene que ver con magia, con que me voy de la realidad, sino que ante esta realidad, que ese chico supuestamente no estaba para estar en el colegio, la mejor educación que podía tener era esta con su mamá. Entonces no quiere decir, porque alguno está mirando y dice, che, pero mira, mi hijo tiene una dificultad real, pero esto que está pasando es real. No se trata de que uno acepte esa realidad, pero esa realidad después la transforma en lo que Dios quiere para esa persona. Ver más allá, de nuevo, la fe tiene que ver con eso, ¿no? Con ver más allá. Y el efecto Pigmalión no solo se da de padres hacia hijos, sino a veces entre cónyuges también, ¿no? Esto de Gedeón. ¿Cuántos hombres necesitan a una esposa que sea su ángel, que le diga, hey, Dios está con vos, varón esforzado y valiente? En vez de tratarlo, mi marido es un vago, un dejado. No, mirá, así te ve Dios, así te veo yo. Y a través de esa mirada, transformarnos mutuamente. O viceversa, el esposo hacia la esposa, ¿no? Ver lo mejor, creer lo mejor. Por eso una atmósfera de fe implica esto, un sistema familiar en el cual todos nos vemos
a través de los ojos de Dios. Viene a mi mente una canción, dos canciones en realidad, ¿no? Siempre hablamos de la relación conyugal como un espejo, ¿no? Que yo me topo con mi monstruo interior el día que tengo delante a alguien que me conoce desnudo, tal como soy, sin careta, ¿no? Y citamos esa canción de Diego Torres, que usted, ¿no? Que canta con Vicentico, usted me hizo enfrentar con lo peor de mí, en mi lado más oscuro me descubrí, ¿no? Y es así, ¿no? Es muy descriptiva de lo que pasa en una relación de pareja. Pero hay otra canción de Luis Miguel. El cantante es él de la familia, ¿no? Sí, que se llama Solo hay una. Solo hay una, o tú. Que dice, ella que me admira tanto, que me obliga a ser un santo. Me encanta esa. Y viceversa también, ¿no? Él que me admira tanto, que me obliga a ser una santa, ¿no? Como esa mirada, ¿no? La admiración es eso, poder mirar con honra, con respeto, con validación, con estímulo. Cómo esa mirada me obliga o me empuja o me fuerza a esas conductas que estoy esperando en el otro, ¿no? Entonces, lo opuesto a la fe es el temor, ¿no? Y muchas veces ese temor se expresa en sermoneo o en demanda. Sí, o en reacción, ¿no? Porque yo tengo miedo, entonces reacciono acorde a mi historia personal. Y acá es muy importante lo que vos dijiste de la conducta, y siempre lo aclaramos porque es fundamental, separar el ser de la conducta, ¿no? Porque una cosa que en esta atmósfera que queremos crear haya una conducta en este momento que no es la adecuada, y otra cosa es la persona, esa persona que Dios hizo, ¿no? Y eso es la mirada que tenemos que cambiar. Una cosa es la conducta, donde nosotros vamos a trabajar para que esa conducta negativa se transforme en algo bueno, pero el ser, eso que tiene esa persona adentro, eso tan hermoso que Dios creó, es donde nosotros tenemos que verlo, ¿no? Esa fe de decir, pará, es hermoso, es bueno, es inteligente, es servicial, ¿no? Y estamos hablando ahí también de algo profundo que tiene esa persona. Cuando yo lo veo de esa manera, empiezo a crear, porque si yo creo que mi hijo tiene algo contra mí, yo voy a reaccionar, y en vez de crear una atmósfera de fe, creo una atmósfera de pelea. Ahora, cuando yo empiezo a verlo con esos ojos y veo que hizo algo mal, y digo, mira, no importa, yo sé que esto es pasajero, porque vos no sos un mentiroso, ¿sí? Estás en un tiempo que mentís, pero yo sé que sos una persona que podés hablar verdad. Ya empiezo a crear esa fe de lo que yo creo que esa persona va a hacer. Y es tan importante las palabras. Y esto está, hoy estudiado científicamente, no tiene que ver, Dios lo sabía de antes, obviamente, que eso es lo lindo de ir a la Biblia continuamente, ¿no? Pero se sabe que esas palabras de validación, esas palabras positivas generan algo en la persona que es increíble realmente, porque va elevando su estima, porque la va fortaleciendo, porque le ayuda a saber quién es, a saberse amada, a que este lugar de fe sea seguro. Entonces, lo más seguro que eso se termina dando, ¿no? Esa profecía termina cumpliéndose de la manera correcta, ¿no? Y no de la manera que otros... Sí. Y qué importante subrayar esto, ¿no? Porque muchos padres escuchan, tenés que profetizar sobre tus hijos, ¿no? Y a veces no saben cómo hacerlo, y necesito recibir una revelación, una palabra. Bueno, si está esa palabra, obviamente declararla, pero arranca con esto tan sencillo, ¿no? Hacer lo que hizo la mamá de Thomas Edison, ¿no? Decidir mirarlo con ojos buenos, con ojos de superación, aun cuando haya situaciones, porque se sabe que Thomas Edison tenía, no sé si dislexia o qué tenía Thomas Edison, bueno, pero tenía un problema que le impedía desenvolverse de forma saludable o normal en el colegio, ¿no? Pero bueno, tuvo esa mamá que desató el efecto Pigmalión, o esa mirada profética o de fe, bueno, llevarlo a los hijos y en la relación conyugal también, ¿no? Y que se respire eso. Acá nos estimulamos, acá no estamos para juzgarnos, para señalarnos, acá estamos para mirar lo mejor y desatar lo mejor en el otro, ¿no? Totalmente. Y esto es importante saber que uno lo puede aprender, porque por ahí nos están viendo alguna familia y se prepara, esto no tengo ni idea. Mi atmósfera conocida es la atmósfera del juicio, de la crítica, de sos un vago, sos... Exacto.
Esto se aprende, la atmósfera de fe, ¿no? Por eso, y lo vamos a decir un montón de veces, siempre hay Sí, un como otro que nos todas puede las ayudar. atmósferas, ¿no? Exacto, me puedo juntar con esa familia que vemos esa atmósfera de fe y le preguntamos, ¿cómo hacen ustedes para hablar bien de tu hijo a pesar de que, nada, se manda un montón de macanas o que hay una problemática? Y uno va aprendiendo, porque son conductas, tiene que ver con eso aprendido, que terminan bendiciendo la vida de las familias. Muy bien. Gracias, ¿sí? Fe, tercer elemento en este ecosistema sano del hogar, el respeto, ¿sí? Una atmósfera de respeto. Efesios 5, 21 al capítulo 6, versículo 4. Acá está resumido todo este ámbito, ¿no? Esta atmósfera de respeto que debe regir el hogar. Dice Pablo, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Cada uno de ustedes ame a su esposa como a sí mismo. Que la esposa respete a su esposo. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, ¿sí? Lo debido, lo justo. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. ¿Sí? Fíjense cómo en todo está implícito el respeto, ¿no? Sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Cuánto más fácil sería todo en casa si tan solo hiciéramos esto, ¿no? Con estas indicaciones tan puntuales, tan sencillas, tan precisas y asertivas de Pablo, ¿no? El respeto del esposo hacia su esposa, el amor, el tratarla con cariño, con delicadeza, el respeto de la esposa hacia el esposo, ya lo hemos hablado, ¿no? Pero estos lenguajes de amor donde el varón necesita de manera especial sentirse respetado, honrado, que se lo valora, autoestima, ¿no? Esta mirada profética o de Pigmalión de parte de la esposa y viceversa el esposo, y la honra de los hijos hacia sus padres, ¿no? Donde no es algo que yo pueda imponer, ¿no? La autoridad impuesta no es autoridad, sino es autoritarismo, ¿no? Donde a través del ejemplo, de una moralidad, donde no es ser perfectos como padres, sino ser coherentes, que nuestros hijos vean coherencia en nosotros como padres, nos respetan. Papá es autoridad en casa, mamá es autoridad en casa, y donde nosotros también los respetamos a ellos, no imponiéndoles disciplinas o castigos caprichosos, sino como dice Pablo acá, no haciéndolos exasperar, enojar, sino con amor como Dios nos disciplina a nosotros, ¿no? Por eso es esta mezcla de gracia y también respeto, un marco de orden, donde los chicos tengan en claro quién es quién dentro del hogar, ¿no? Sí, muchas veces hoy se escucha, bueno, es un irrespetuoso, esta juventud son todos irrespetuosos, y uno se olvida que en realidad los chicos no nacen de un repollo, sino que hay una familia, sí, que los aloja, una familia que es la que en un punto los va a ir formando, ¿no? Entonces ese respeto se tendría que dar naturalmente. No tenemos que ponernos, bueno, te voy a enseñar lo que es respetuosidad, ¿no? Bueno, significa esto, ayudar a una abuelita a cruzar la calle. No, estamos hablando de algo que se respira, ¿no? Porque la atmósfera es lo que se respira. Entonces, si yo quiero tener hijos respetuosos, y aún cuando hay familias multigeneracionales viviendo en una misma casa, ¿no? Decir ese respeto a los abuelos, si esos abuelos respetan, esos padres respetan, ese hijo va a respetar, no hay chance de que no respete. ¿Por qué? Porque se va formando y va creciendo como en un espejo, ¿no? Uno a veces dice, bueno, me tengo que sentar a explicarle, pero la realidad es que a veces no hay que explicar nada. Si yo veo que mi esposo la trata bien a mi esposa, lo más seguro que ese varón, después cuando tenga una novia, va a tratar bien a su esposa. ¿Y dónde lo aprendiste? Y si en mi casa se hablaba de esa manera, ¿no? Si ven que en una casa no hay gritos, no se lastiman unos a otros, es como el aire que respiro, o sea, no es algo natural. Por eso es tan importante a veces cambiar ciertos patrones, generar esta atmósfera de respeto, y después se da naturalmente, después ya uno lo va aprendiendo, ¿no? Entonces ya decimos por favor, decimos gracias, ayudamos al otro, y no significa otra vez que no haya disciplina, no significa que no hay que guiar, pero siempre es de un lado que no dañe, ¿no? Y en caso de uno darse cuenta que algo está haciendo mal,
pedir disculpas, pedir perdón y cambiar la conducta, ¿no? No volver a caer en lo mismo. Y volvemos de nuevo a pedir ayuda en esto. Pero el respeto es fundamental y se tendría que dar, o todas estas atmósferas. Al principio uno es intencional con lo que hace. Uno sabe que lo está haciendo de una manera intencional hasta que después ya es algo que está, ¿no? Como bien decíamos al principio, que de a poquito de este caos se empezó a crear esa atmósfera del Señor hasta llegar a ese Edén, ese lugar seguro, ese lugar bueno para que la familia pueda estar. Sí, se forja de tres formas, ¿no? Primero, el respeto en cosas prácticas, ¿no? El respeto de los tiempos, de los espacios, cuando estamos dialogando, que no haya alguien que quiera avasallar o copar toda la conversación. Respetemos el turno, los tiempos, un marco de orden en las comidas, de rutinas, digamos, todo eso genera esa atmósfera de respeto a la cotidianeidad, ¿no? Al ritmo de vida de cada uno. Respetar esto que decíamos antes, los puntos de vista, las opiniones, no juzgar, todo está ligado con todo, ¿no? Totalmente. Respetar eso. Respetar también lo externo a la familia, ¿no? La familia no es una isla, está inmersa en una sociedad. Respetar las autoridades. Va a ser muy difícil que nuestros hijos respeten la autoridad dentro de casa si nosotros no importa nada lo que dice el presidente o la policía o el maestro o violo todas las normas de tránsito. ¿No? Los chicos tienen que ver, papá, mamá, respetan. No andar criticando a todo el mundo, ¿no? A veces la ley de la siembra y la cosecha opera en todas las dimensiones de la vida. El respeto, ¿no? Por la propia vida, porque queremos cosechar respeto de nuestros hijos cuando nosotros no los respetamos a ellos o cuando nosotros no respetamos a nuestros papás, ¿no? Entonces ven que yo como papá le estoy faltando el respeto a mi papá, es decir, a sus abuelos, y bueno, ellos van a replicar ese patrón también conmigo, ¿no? Entonces generar ese marco de respeto con todo lo que está alrededor de la familia, llámese país, barrio, autoridades, maestros, escuela, iglesia, digamos, hay un microclima interno, ¿no? Una atmósfera interna que obviamente después yo la traslado a la atmósfera familiar. Sí, que respeto no es sumisión. Porque uno dice, bueno, respeto, puedo estar en desacuerdo con lo que dijo una persona, pero de un lado de respeto uno puede discutir, ¿no? Porque también en el respeto hay discusiones. Respeto no es solamente hablo bien, respeto tiene que ver con ideales, con un montón de cosas. Estoy respetando lo que él me está diciendo, lo puedo escuchar, puedo disentir, puedo traer otra opinión, el respeto por el propio cuerpo, ¿no? Entender que Dios nos dio un cuerpo que hay que cuidarlo, ¿sí? El respeto por el cuerpo ajeno, porque acá entran tantas cosas, ¿no? Es una palabra como muy grande, pero bueno, esto se va generando, ¿no? Otra vez, es una atmósfera que se va empezando a como esparcir en nuestra casa y, como decía Sebi, ¿no? A la gente que vamos tocando, ¿no? A la gente que está alrededor nuestra. Sí, algo ligado al respeto, ¿no? Digamos, se expresa en el respeto de la cotidianeidad, el respeto al entorno del sistema familiar, y se expresa sobre todo en el estilo de comunicación, ¿no? Cómo nos comunicamos dentro de casa. Y acá es importante, hay investigaciones que se han hecho y se han descubierto 5 patrones o estilos principales de comunicación, ¿no? Y en casa esto se ve muchísimo, ¿no? Un primer estilo es el aplacador, ¿no? El aplacador es aquel que quiere llevarse bien con todos, ¿no? Y que le huye al conflicto y bueno, no sé, surge una situación en casa y está el hijo ahí tratando de mediar entre papá y mamá, no tenés razón, es el que muchas veces se tira para atrás, el que no expresa lo que piensa por el temor a generar una división o una pelea o algo ahí en casa. Ese es el aplacador, ¿no? El pacificador, pero no en el sentido positivo, sino el que le huye al conflicto. Está el acusador, ¿no? El que confronta todo el tiempo y la culpa la tiene el otro. Y bueno. El calculador, que es el frío, ¿no? El que está ahí mirando y te dice algo y por ahí te lo dice con ironía, con acidez y siempre ahí buscando la negociación. Está el distractor, que es el evitador, ¿no? El que patea la pelota afuera, de este tema no me hables, no es que busca la paz como el aplacador,
sino el que se lava las manos, ¿no? Sería el ejemplo más correcto. Y el nivelador, ¿no? El nivelador es aquel que busca el acuerdo, digamos, este es el ejemplo positivo y es el patrón comunicacional al que tenemos que apuntarle dentro de un marco de respeto, ¿no? Ahora, las interacciones en casa muchas veces se da esto, ¿no? Que tenemos, no sé, 3, 4 hijos o 2 y está el que aborda la comunicación desde una mirada de aplacador o el que es más acusador o aún dentro del sistema conyugal, ¿no? Qué importante encontrar ese tono de respeto donde podamos identificar, todos tenemos una tendencia, ¿no? A ser o más aplacadores o más acusadores. No es que está mal, no es que estos patrones están mal, el tema cuando están al extremo, porque un aplacador en algún momento viene bien y un acusador, es fea la palabra acusar, ¿no? Pero aquel que dice, che, está pasando esto, depende de la manera que lo diga, está bien, ¿no? Es como afinar un poco estos patrones con ese nivelador. Sí, por eso, el nivelador es el que toma, el que entiende en qué momento tengo que ser más aplacador o acusador, no en el sentido de acusar, sino de confrontar una situación que está mal. Obviamente como padres hay momentos, che, hey, te equivocaste, esto está mal y hay una disciplina y hay que poner límites. El calculador por ahí es muy especulativo, ¿no? Pero tiene que ver con esto de tomar distancia de la situación, sí, estratega y mirarla desde arriba. Y el distractor, por ahí hay momentos que no son los más propicios para hablar ciertos temas y por respeto... Sí, hay que dejarla pasar. Por respeto a los tiempos de la otra persona, un tema muy importante, ¿no? Che, hoy está en un mal día, hoy está mal, o está atravesando un mal momento. Mejor esto lo hablamos en otro momento. Ahí hay amor, ¿no? Hay respeto. ¿Sí? Hay salirme de mi urgencia, de querer resolver esto ya, ahora, y poder abordarlo en el momento que sea más adecuado. Esto de la atmósfera de respeto hay que mirarlo de un lado sistémico, porque, bueno, me tienen que respetar a mí, ¿no? Lo mío. Entonces, cuando uno lo mira de este lado, decir, bueno, respeto esto, los tiempos, lo que hablamos recién de comunicación, es salirse un poco de uno para poder entender que es un respeto en realidad comunitario, un respeto familiar, ¿no? Donde no significa que tengo la razón sobre lo que hay que respetar en este momento, sino que por ahí hay varias verdades en ese momento y pueden convivir. Esto es respeto también, ¿no? Porque a veces uno lo ve desde mi lado, ¿no? Lo que para mí es respeto y lo que no es respeto para mí, y no estamos hablando de eso, es ponerse de acuerdo. Por eso esta atmósfera se va generando, ¿no? Que va diciendo, bueno, que hoy necesite quedarse un rato más en la habitación, no es una falta de respeto. Entiendo que necesita estar a solas, ¿no? Y ahí se va generando esta atmósfera de respeto, porque nos vamos entendiendo. Por eso la comunicación es fundamental para poder entender esta atmósfera. Muy bien. Gracia, ¿sí? Fe, respeto. Y bueno, dos elementos más en este bioma, en esta atmósfera familiar saludable. El temor de Dios, ¿sí? Una atmósfera de temor de Dios. Dice Proverbios 14:26, el temor del Señor es un baluarte seguro que sirve de refugio a los hijos. ¿Sí? Me gusta pensar en el temor de Dios de esta manera, ¿no? Un baluarte, un refugio. Saber que nuestros hijos entienden que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal, ¿no? En un mundo tan relativista, donde, bueno, cada uno es dueño de su verdad, ¿no? Que hay verdades absolutas, ¿no? Y el temor de Dios tiene que ver con eso, con decir, Dios es Dios. Y su palabra sigue siendo verdadera, sigue vigente, y cada principio que ahí está en la palabra es para tu bien, para que te vaya bien en la vida, ¿no? Y qué importante generar ese marco sin que se transforme en un marco religioso, ¿no? Sí, o de terror. Sí, ese es uno de los grandes desafíos, ¿no? Porque en muchos hogares como que el temor de Dios cuida tus ojos, porque el Padre Celestial te vigila con... Entonces, qué importante es vivir una relación y no una religión. Porque está el ¿no? temor y está la gracia, o sea, van de la mano.
las atmósferas que estamos hablando están todas ligadas, ¿no? en esto. Eso es importante porque si no se genera una atmósfera de terror, ¿no? No hago, no hablo, no digo porque este Dios se va a enojar y uno termina como distanciándose. Y esto que decías vos, ese temor es el lugar seguro, ¿no? Es un lugar seguro realmente, es donde me puedo refugiar en esta familia, sí. ¿no? Y que vean una relación con Dios, de nuevo, el temor de Dios no significa escuchar lo que dice la Biblia, sino orar juntos, buscar al Señor, que la vida espiritual se viva realmente como una relación con Dios y no una religión, ¿no? Y tiene que ver con formarlos no solo en el plano espiritual, sino en el plano del carácter. Me impacta mucho, estaba leyendo el otro día la historia de Sansón, ¿no? Uno de los jueces de Israel. Su mamá no podía tener hijos y bueno, se le presenta un ángel a su papá, a Manoa, y le revela, bueno, van a tener un hijo y le dice que lo tienen que consagrar como nazareo, ¿no? Nazareo era alguien consagrado a Dios. Y es interesante porque el ángel les da la pauta al papá y a la mamá de Sansón de cómo lo tienen que criar. Dice literalmente ahí el texto, bueno, y le señaló, miren, así tienen que criarlo, ¿no? En cuestiones de su consagración espiritual, ¿no? Que no podía tomar vino, que tenía que... no podía cortarse el pelo, bueno, todas las cosas que tenía que tener un nazareo, ¿no? Y termina ese capítulo diciendo, bueno, y Sansón iba creciendo, ¿no? Dios se le empieza a manifestar. Ahora es curioso porque en el capítulo siguiente uno ya lo encuentra a Sansón grandecito, podríamos decir, ya era un muchachote, y uno ve a una persona, a un hombre totalmente infantil, caprichoso, impulsivo. Lo primero que dice es que se enamora de una mujer filistea y va y le dice al papá y a la mamá, me enamoré de la filistea, y el papá le dice, no, y no tenés a ninguna acá en Israel, no, quiero la filistea y me quiero... O sea, caprichoso y padres permisivos, ¿no? Como, bueno, si te enamoraste de la filistea, andá. Y esto de la impulsividad, irritable, ¿no? Bueno, un hombre que tenía una gran unción de Dios, pero no tenía el carácter, y por eso termina como termina Sansón, ¿no? Con todo el affair con Dalila, porque tenía la unción, pero no tenía el carácter, ¿no? Y pensaba, qué paradójico, ¿no? O qué loco, porque creo que deben ser los únicos padres en la Biblia que reciben una revelación celestial de cómo lo tienen que criar. Ahora, lo crían únicamente en cuestiones espirituales que tenían que ver con su consagración, pero evidentemente fallan en la formación de su carácter, porque le sale un hijo caprichoso, impulsivo, una especie de millennial, como es Sansón. Por eso, el temor de Dios y crear una atmósfera de temor de Dios no tiene que ver con crear una atmósfera religiosa o legalista, o donde lo formemos solamente en cuestiones bíblicas. Tiene que ver con la disciplina, con los límites, con forjar el carácter, sí, ¿no? Algo un carácter integral. sano, integral, y uno lo ve lamentablemente, ¿no? En la pastoral, no, y que mis viejos lo único que me dijeron, no, Dios dice esto, lo otro, y no formaron un carácter y no formaron una relación con Dios, ¿no? Entonces, creo que es muy aleccionadora la historia de Sansón para los padres, ¿no? Porque a veces hacemos un buen trabajo, ¿no? Formamos nazareos en cuanto a asunción, pero no formamos también el carácter, ¿no? Sí, ahí es ahí donde se chocan después con la realidad y suceden un montón de cosas, ¿no? Y los papás después llorando, pero ¿qué hice mal? Y qué sé yo. Entonces, en esto del carácter entran un montón de otras cuestiones, y la importancia otra vez de leer la Biblia como libro. Nosotros tenemos ese libro donde un poco se nos dan esas pautas de crianza y cómo tenemos que hacerlo, bien decía Sebi, ¿no? De esta manera integral, ¿no? En todo sentido, ¿no? Que vos decís, bueno, le voy a decir que ore, que esto, pero ¿qué herramientas, ¿no? Es mejor dar que recibir. Bueno, me lo sé de memoria, pero ¿cómo lo puedo dar esto en la familia, ¿no? Bueno, mira, ahora vos vas a tener que darte un costado porque vamos a trabajar con, no sé, tu hermano, porque en este momento necesita una mayor atención, ¿no? Y uno tiene que ir a esas cuestiones prácticas, ¿no?
¿no? Y bueno, y ahora necesitamos entre todos poder hablarnos bien, ¿no? Y también necesitamos el entender que dentro de esta atmósfera vamos a tener un cuidado de Dios y que si por ahí nos corremos, ese cuidado ya no va a estar, ¿no? ¿Y qué significa ese cuidado? Bueno, mira, estos son los límites que tenemos como familia, estos son los límites que tenemos como padres, como hijos, ¿no? Como aún los abuelos, y eso es fundamental. Y no estamos solos en esto, ¿no? Porque tenemos a otros que nos pueden ayudar cuando no tenemos ni idea de cómo hacerlo. Tenemos ejemplos de personas que ya han criado sus hijos, ¿no? Que uno puede decir, che, decime cómo hiciste, ¿no? Decime cómo... O matrimonios que han funcionado muy bien, che, ¿y ustedes qué, no? ¿Qué les pasó, no? Entonces, ahí entra ese temor de Jehová, ¿no? Sí, y en esto qué importante los abuelos, ¿no? Si nuestros papás son cristianos, si los nietos tienen la posibilidad de tener abuelos cristianos, porque ellos infunden, ¿no? Este sentido de temor de Dios. Siempre cuento, en mi caso, una de las que más influyó para infundirme el sano temor de Dios fue mi abuelita Irene, ¿no? Mi abuela materna, que era de una línea medio legalista, ¿no? Predicaba sin corbata, era como... Eran otras épocas. El pecado, las retaba a mis hermanas y se pintaban las uñas, ¿no? Entonces, más allá de esos excesos o cuestiones doctrinales de su iglesia de hermano libre de antaño, mi abuela me impartió eso. Dios es cosa seria, ojo, ¿no? El barba, un amigote, es real y es serio, ¿no? Y en ese caso no era legalismo ni religión, sino una mujer de fe que yo admiro, ya está con el Señor y para mí es una heroína, ¿no? Mi abuela. Entonces, qué importante que participen los abuelos, ¿no? En la formación bíblica, en esto de generar una relación con Dios de verdad, ¿no? y seria. No, y los padres escuchar a los abuelos, a sus papás, digamos, ¿no? Porque a veces no se escucha y está esto, bueno, que haga su propio camino, que se pegue contra la pared. Y uno dice, ¡no! O sea, tenemos que prevenir todo eso, ¿no? Porque son heridas, eso terminan siendo heridas en las personas. Entonces este temor del Señor provoca eso, escuchar a esa generación que, bueno, que vos ves que realmente son ejemplo, estos padres entender que son responsables de impartir ese temor de Dios y esos hijos que se van a beneficiar, porque eso termina beneficiándonos, termina uno teniendo mucho menos problemas, mucho menos traumas, ¿no? Y poder vivir la vida que Dios tiene para nosotros acá, que a veces se ve como limitada, no por una cuestión de Dios, sino por una cuestión de correr, sino entender lo que es ese temor de Dios. Sí, sí. Y las dosis justas, ¿no? De nuevo, gracia, fe, respeto, temor de Dios sin gracia, y sí se transforma en religión, en legalismo. Y un quinto elemento, sí, que es también clave, fundamental, la alegría, ¿sí? Una atmósfera de alegría. Dice Eclesiastés 9, del 7 al 9, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida de tu vanidad que te son dados debajo del sol, todos los días de tu vanidad, porque esta es tu parte en la vida y en tu trabajo con el que te afanas debajo del sol. ¿Sí? Anda y come tu pan en tu mesa, con tu familia, con tu esposa, tu esposo, tus hijos, con alegría, ¿no? Que el hogar sea sinónimo de risa, sea sinónimo de disfrute. De bienestar. De bienestar, sí, lamentablemente cuánta gente evita su casa porque sí, hay una atmósfera de respeto, hay una atmósfera buena, pacífica, pero no hay risa, no hay alegría. Y de lo que se trata es estar juntos como esposos, esposo, sí, cónyuges, hijos. Y es de esto lo que dice Eclesiastés, disfrutar. Cómo generar esa atmósfera de alegría, ¿no? Y esto de disfrutar no significa que se tiene que dar la situación, porque nada, una situación como era pandémica, uno podría disfrutar y tener alegría, claro que sí, una situación no ideal, por ahí hay mamás solteras que nos están viendo, pero ¿cómo puedo generar ese lugar de alegría si no tengo un esposo, o viceversa, un viudo o una persona que se separó y de repente dice, ¿cómo puedo generar eso si tengo un montón de conflictos? Y esta palabra es para todos, ¿no? Porque ese gozo del Señor, esa alegría de Dios, realmente es bienestar, ¿no? Es impresionante la
la definición de la Organización Mundial de la Salud con respecto a lo que es salud, que dice que no es ausencia de enfermedad, ¿no? Entonces, como que esto es algo mucho más profundo, no necesariamente porque haya una enfermedad no puede haber bienestar, no puede haber una salud emocional, una salud espiritual, ¿no? Y esto hay que trabajarlo. A veces uno pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo pasan en la familia para reírse? Y cric, cric, ¿no? Silencio, ¿no? ¿Cuándo se genera? ¿Cuánto hace que no se mataron de la risa? O sea, que lloraron y toqué al baño que no puedo más de reírme. O generar ese ambiente en cosas cotidianas, como el, no sé, lavar los platos, como hacer una tarea y que se genere, ¿no? Esa risa. Y hoy se sabe, hoy, bueno, los que laburan más con el tema de la mente, ¿no? Y uno sabe que hay un montón de cuestiones químicas que se liberan cuando uno se ríe solamente. Y no necesariamente, miren lo que les digo, que la risa tiene que ser real. Porque cuando uno empieza a reír, se ríe más. Y eso genera bienestar, o sea, algo que Dios creó que aún nuestra mente tan impresionante que es, libera un montón de químicos que favorecen el bienestar. Entonces tiene que ser ahora algo intencional, crear esa atmósfera de fe. No podemos estar todo el tiempo con días tristes. ¿Cómo va? Atmósfera de alegría. Ah, sí, de fe, perdón, de alegría. Hay que tener fe también para armar esa atmósfera, pero decir, ¿cómo estás? Y tirando. Ahora, cuando uno es intencional en eso cambia. Fíjense una pavada, pero háganlo hoy, ¿no? Pónganse a jugar, ríanse un poco, van a ver cómo esa atmósfera por ahí de tristeza termina transformándose en esta atmósfera de alegría, digo bienestar, porque a veces uno piensa risa que se ríe de todo por reírse. No, tiene que ver con el bienestar, ¿no? Cómo nos paramos ante esa situación, ¿no? Tiene que ver con esperanza también. Muy bien, vamos a orar, ¿sí? Para pedirle a Dios sabiduría. Es un arte, ¿no? Las atmósferas, tantas cuestiones ahí que influyen, ¿no? De estilos de comunicación, de hábitos, de rutinas. A veces esto, ¿no? El juego. Hacemos espacio en nuestra agenda de forma intencional, deliberada para jugar, para tomarnos tiempo, para salir, o sea, no es que surge la alegría, hay que crear un marco, ¿no? Y es ahí donde no queremos caer en recetas simplistas, ¿no? Bueno, los 10 secretos para generar una atmósfera de alegría. Bueno, quizá lo que nos genera alegría a nosotros no es lo mismo que les genera alegría a ustedes, pero sí es indispensable crear estas 5 atmósferas, ¿sí? Con la creatividad, con la sabiduría, con el estilo familiar propio que cada hogar tiene. Procurar primero un marco de gracia, de amor incondicional, donde tengamos libertad de ser quienes somos, de decir lo que pensamos, de expresar nuestros sentimientos sin temor a ser juzgados, penalizados, y crear ese marco de seguridad psicológica, una atmósfera de fe donde podamos vernos todos a través de los ojos de Dios, y como Él nos ve, y ser esos pigmaliones, ¿no? Desatar lo mejor, activar lo mejor, cada uno en el otro. Esa atmósfera de respeto, donde funcionamos como sistema familiar, con esos marcos sencillos, esas pautas sencillas que expresa Pablo ahí en Efesios. El temor de Dios, bien entendido, de nuevo, ¿no? Como una religión, una atmósfera así sectaria, sino formar a nuestros hijos en lo espiritual, pero también en el carácter, no quedarnos a mitad de camino como les pasó a los papás de Sansón, y esta atmósfera de alegría, ¿no? Habrá días donde reina más una atmósfera que otra, ¿no? Y habrá días también donde entran otros aires y otros aromas no tan lindos como estos, y es ahí donde tenemos la oportunidad de decir, bueno, cambiemos, ¿no? Cambiemos. A todos nos ha pasado decir, hoy en casa la cosa está tensa, y a veces esperamos que el otro cambie, y quizás el que tiene que activar ese cambio de aire, ese cambio de atmósfera, soy yo, con cosas sencillas. Sí, el que, ¿no?, se da cuenta, porque a veces el que a se veces da son cuenta... los hijos. ¿Cuántas Sí. veces nos ha pasado en casa en un almuerzo, en una cena, donde estamos todos ahí medio cansados, estresados, con los pelos de punta, y ha sido uno de nuestros hijos, ¿no? Que no nos ve, ¿no? No nos lo dice, pero, no sé, Vicky nos ve ahí medio... Y hace un chiste y listo, y nos cambió el aire
Por eso en esto de la familia como sistema, entender cómo mi acción positiva, un chiste, introducir algo de gracia, introducir algo de respeto, cambia la atmósfera de todos los demás, ¿no? Y no esperar que cambien los otros, sino ser yo el catalizador de esos cambios climáticos. Lo bueno en el hogar. es que las atmósferas se pueden cambiar, si uno puede desandar los caminos aprendidos y empezar a caminar otros caminos que a medida que más se caminan, los otros se van las huellas como se van diluyendo y se empiezan a hacer firmes las huellas de estas atmósferas, ¿no? Que a veces uno ya por ahí no se da cuenta y esta es la normalidad, ¿sí? La normalidad son estas atmósferas. Así que esa es la buena noticia, busquen ayuda, ¿sí? No estamos solos, necesitamos de un otro, puedes buscar ayuda en la iglesia, en esas familias que nos bendicen tanto, a veces se necesitan en algunas cuestiones algunos profesionales, pero en realidad a veces la comunidad de fe u otras comunidades que tienen valores, bueno, nos pueden ayudar en esto, ¿no? Y esa atmósfera realmente puede ser transformada, puede ser cambiada. Bueno, vamos a orar, ¿sí? Papá Celestial, ahora con Vale queremos pedirte que venga tu reino a cada uno de nuestros hogares, de nuestras familias, que cada casa, que cada hogar sea un pedacito de cielo acá en la tierra, donde reine tu paz, tu justicia, tu gozo, tu amor, tu alegría. Ven, Señor, ven. Ven, cualquier atmósfera negativa, cualquier cosa que no provenga del cielo, sino del infierno, rivalidades, temores, inseguridades. Sopla, Espíritu Santo, y con ese viento fresco tuyo, barré todo mal clima, todo lo que huela mal, lo que esté mal. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros como miembros de la familia a ser los catalizadores de esos cambios de clima. Reiná primero en nuestros corazones con la atmósfera del cielo, con tu atmósfera de gracia, de amor incondicional, de perdón, de respeto, de alegría, de fe. Danos tus ojos para vernos mutuamente en casa como vos nos ves y ser los profetas que activen lo mejor en el otro, sean hijos, sea el cónyuge, hacia nuestros padres también, hacia cualquiera que viva bajo nuestro mismo techo, Señor. Que esos lugares que anhelamos estar, ese refugio, se llame hogar, se llame casa, se llame familia. Ven, Señor, y danos sabiduría de nuevo. Esto se construye de forma artesanal, cada uno con sus recursos, con las cosas que le ayudan, le sirven. Por eso danos sabiduría, Señor, para seguir haciendo de nuestros hogares, de nuestras casas, pedacitos del cielo acá en la tierra. Con Vale bendecimos cada hogar, cada familia, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, abrazo enorme. Nos encontramos el próximo miércoles en el próximo encuentro de la Escuela de Familia. Chao.